hermanos, en el capítulo 19, dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar nuevas lenguas y comenzaron también ¿a qué? A profetizar. Este es otro caso donde no se les impuso las manos, sino que el mismo Espíritu Santo, la misma mano de Dios, estaba en ese lugar ejerciendo esta gran obra y esta gran promesa. Dice la palabra en el 44: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Diga conmigo otra vez: la fe viene por... Ellos estaban ¿qué? Oyendo el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los cuales eran los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. O sea, Dios hace como Él quiere. Él no tiene una matemática o una calculación que primeramente tiene que ser en el agua y después en el Espíritu. Él hace como Él quiere. Puede ser primero el Espíritu Santo y después el agua, como puede ser el agua y después el Espíritu Santo. Él hace conforme como Él quiere. Pero lo que sí te digo, hermano, que estos grandes hombres comenzaron a predicar la palabra y viendo la multiplicación misma de ella, a tal punto que cuando Pedro comenzó a hacer su primer sermón, se agregaban de miles y miles de hombres. Eso es lo que estaba yo hablando anteriormente, sin publicidad, sin pagar publicidad, sin hacer afiches. Simplemente se paraba en una esquina, comenzaba a predicar y, como dice la palabra, mis ovejas escuchan mi voz, y por eso se llenaba todo el lugar hasta el punto que ni siquiera cabían. Se le agregaban y se multiplicaban a la iglesia por miles, de 3,000 a 5,000. Y entonces, ¿cómo es posible que una iglesia tenga 15 y 20 años y solamente tenga 30 y 40 personas? Si cuando la palabra se está predicando en el Espíritu, obviamente tiene que haber multiplicación. Pero cuidado, no te confundas, porque también el diablo sabe multiplicar dentro de la iglesia cuando no hay palabra de Dios. A él le interesa que haya más gente ahí, porque no está recibiendo una palabra que proviene del Espíritu de Dios. Pero lo que te quiero decir es que si tú eres un enviado de Dios y fuiste llamado to spread the word, fuiste llamado ¿cómo se llama esto? A predicar y a compartir la palabra, algo tiene que acontecer, hermano. Usted se tiene que multiplicar, porque la palabra no retrocede vacía cuando es por parte del Espíritu. Alguien te va a tomar la palabra, alguien le vas a llamar la atención y alguien te va a decir: yo quiero lo que tú tienes. Tenemos que marcar la diferencia, pero no lo vas a poder solo. Necesitas un aliado, y el aliado tuyo es el Espíritu Santo. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Por eso el Señor le dijo: esperen, y cuando reciban la promesa del Espíritu, entonces me seréis testigos, porque no seréis vosotros lo que hablaréis, sino que seré yo en vosotros. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 12. Capítulo 16, versículo 2. Díganme cuando lo tengan. ¿Están aprendiendo algo? Sí. Porque a veces lo siento tan calladito, hermano, que yo no sé si... Cuando los discípulos andaban con Jesús,
Ellos no tenían el Espíritu Santo. Ahora, ellos estaban protegidos por aquel que tenía el Espíritu de Dios. Por eso en una ocasión, los discípulos de Juan le dijeron al Señor: pero ven acá, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Y el Señor dijo: porque no les es necesario ayunar mientras el esposo esté aquí. Pero cuando el esposo les sea quitado, entonces en esos tiempos ayunarán. ¿Por qué te digo esto? Cuando ellos estaban con Jesucristo, ellos no tenían el Espíritu Santo de Dios. Ellos estaban protegidos. ¿Ok? Déjame pensar exactamente lo que iba a decir. Praise God, Lord. Atamos todo espíritu de confusión, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Caso y ejemplo. En una ocasión, el Señor, después de haber operado milagros, Él iba a pasar por una aldea, por una región, y Él envió a sus discípulos para preparar ese lugar, mientras Él iba a pasar por ese lugar y llegar hasta Jerusalén. Pero dice la palabra que no le recibieron a los discípulos, y cuando tuvo un encuentro el Señor hasta con Juan, Juan le dijo: Señor, no nos recibieron. ¿Te gustaría que yo orase al Padre para enviar fuego del cielo y que los queme a todos? Eso era siendo un discípulo del Señor. ¿Sabe lo que Él le dijo el Señor a Juan? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Aún estando con Jesucristo, Él dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque todavía no habían sido bautizados con el Espíritu. ¿Por qué tú crees que Pedro le negó al Señor 3 veces? No tenía la fuerza, no tenía, aunque lo tenía ahí mismo, todavía la fe misma decaía. Hasta el mismo Juan el Bautista envió a sus discípulos para saber si Jesucristo era aquel que había de venir. Pero ¿qué aconteció? El mismo Pedro, antes de la cruz, no era el mismo Pedro después de la cruz. Algo aconteció. Y tú te preguntarás: ¿y qué fue? El bautismo. Aquel que le negó fue aquel que expuso hasta su propia vida, fue encarcelado no sé cuántas veces, y expuso su vida hasta la muerte, porque también murió, no importándole nada de este mundo, y lo abandonó absolutamente todo. ¿Por qué? Por la convicción del Espíritu Santo, la cual le trajo la relación directa con Jesús. Dice en el capítulo 16, versículo 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, porque había un tiempo específico que Dios le iba a hablar claramente a través del Espíritu. Porque muchas veces la carne no puede soportar tanta revelación. Pero ¿qué dijo el Señor? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. ¿Quién? El Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. No solamente que va a tomar lo que le corresponde como pertenencia para dejarte saber de que tú estás sellado, sino que cuando estés caminando por allí y escuches la voz del Espíritu decirte: predícale a aquel que está en la calle. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a predicar a ese? Yo lo voy a predicar. Sí, predícale a ese. ¿Por qué? ¿Por qué? Te preguntas. Porque tomará de lo mío y te lo hará saber. El Espíritu Santo será tu brújula para que no te desvíes a través de vientos contrarios. Y cuando te diga aquel que está allí mendigo, que tú lo ves que está ahí tirado en el piso, que nadie lo ve, tú ve y recógelo. Que tú vas a sentir la convicción